Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Señor, háblanos en esta noche. Que tu palabra, Señor Jesucristo, llegue a nuestros corazones y que tú seas glorificado a través de tu palabra en nuestras vidas. Permítenos entender en esta noche el mensaje que traes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Hoy voy a hablarles y termino con la enseñanza de el discipulado del mes de marzo, la comunión con Dios o la comunión íntima con Dios. Y hoy voy a hablarles del tema: Jesús abrió el camino de la comunión o a la comunión. Jesús abrió el camino para esa comunión. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento, cuando se crea el templo o se hace el templo, dentro de el templo había un lugar llamado el lugar santo, había otro lugar llamado el lugar santísimo. Estos dos lugares tenían una separación. El lugar santo estaba separado del lugar santísimo por algo. Eso que separaba el lugar santo del lugar santísimo era una cortina muy particular, una cortina especial. Era tan especial esta cortina que estaba entre el lugar santo y santísimo, que el mismo Dios, escuche esto, el mismo Dios fue el que mandó a hacer la cortina como la hicieron. Él fue el que dio el detalle de su confección. Él fue el que dio las especificaciones. Era una cortina diseñada por el mejor diseñador de todos los tiempos. Esa cortina se encontraba en el lugar o en el tabernáculo de adoración, donde se llevaban los sacrificios por el perdón de los pecados, y dicha cortina separaba estos dos lugares que les acabo de mencionar. Vamos a abrir Éxodo capítulo 26, versículo 33 y 34. Imagínese el Dios mismo haciendo diseño de su casa. Qué bueno, ¿no? Todo el que quiere hacer una casa, pues lo más normal es que quiere diseñar, por lo menos hacer como el bosquejito. Yo quiero que aquí vaya la habitación, aquí el baño, aquí la sala, ¿cierto? Pues imagínese el Señor haciendo todo el diseño. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación. Mire, separaba. ¿Qué separaba? El lugar santo y el santísimo. Había una separación de estos dos lugares. Verso 24. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde el sumo sacerdote podía entrar. ¿Cuántas veces? Una vez al año. ¿Y entraba a qué? A ofrecer todos los pecados del pueblo y el sacrificio que ya se había hecho. Él entraba con todo esto para ofrecérselo al Señor, para ver si era acepto el perdón o el cubrir más bien esos pecados del pueblo.
Si el Señor no aceptaba dichos sacrificios que con anticipación se habían hecho, ¿qué pasaba con el sumo sacerdote? Moría. Por eso él entraba amarrado de un pie, una cuerda, y algunos dicen, esa cortina, hermano, era tan gruesa que no se podía mover así como usted entrando por la cortina de una casa. Algunos dicen que tenía que arrastrarse para poder ingresar, que es como el símbolo de la humillación. Para entrar a ese lugar, a la presencia de Dios, tenemos que humillarnos. No se entra de cualquier, bueno, no se entraba de cualquier manera y no se debe entrar de cualquier manera. Si el Señor aceptaba dichos sacrificios, el sumo sacerdote comenzaba a danzar y el pueblo afuera esperando, solo esperaban era el sonido de unas campanillas que estaban en los bordes de las vestiduras del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote comenzaba a danzar por el gozo de que Dios había aceptado el sacrificio por dichos pecados, comenzaban a sonar las campanitas y el pueblo se daba cuenta de que Dios había perdonado los pecados de ese año. Y esto se tenía que hacer año tras año. El sacerdote llegaba hasta el lugar santo, hasta ahí llegaba el sacerdote, pero el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y año tras año se ofrecían sacrificios para cubrir los pecados del pueblo. Aquel lugar santo era una habitación grande que estaba designada para ser el lugar de adoración. Y el lugar santísimo, una más pequeña, donde moraba la misma presencia de Dios. Y donde solo se podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, el día de dicha expiación, para así entrar a la presencia del Señor en representación de todo el pueblo por el sacrificio de sus pecados. Vamos a ver Levítico 16. Levítico 16, 1. No, ese no era. Bueno, el sumo sacerdote entraba, ya lo dije, para hacer expiación por los pecados del pueblo, y todo el pueblo tenía que estar atento y pendiente si esa expiación se había logrado. Esta era la única manera para que el pueblo tuviera una opción de tener perdón o de que sus pecados fueran cubiertos, y era la única manera de comunión con Dios, no tanto del pueblo, sino el sumo sacerdote, porque el pueblo directamente no se podía comunicar con Dios. Esa era la problemática. Por eso el velo que dividía aquel lugar o separaba el lugar santísimo del lugar santo, y que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero iniciando la enseñanza, leí acerca de Mateo capítulo 27, versículo 51. Vuelve y lo pone, hermana, por favor. En donde dice que después de que el Señor Jesús clamó a gran voz entregando el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mire, dicen que ni muchos caballos con toda su fuerza podían rasgar ese velo. Era un velo fino, grueso, y nadie lo podía rasgar. Pero el día en que se estaba gestando, consumando el sacrificio, el único y verdadero sacrificio que quitaría el pecado de la humanidad, el sacrificio que Jesucristo vino a hacer por nosotros, ese día, en ese lugar del Gólgota, cuando el Señor estaba dando su vida en expiación, su vida en sacrificio por todos nosotros,
Después de que el Señor clama a gran voz entregando el Espíritu, o sea, muriendo en la cruz del Calvario, dando ya su vida y consumando todo, el velo del templo se rasgó. En ese mismo instante, nadie lo estaba rasgando, nadie estaba con cuchillos, con machetes o con algún tipo de lámina cortante abriendo el velo en dos, nada que ver. Sencillamente después de que el Señor muere en la cruz, automáticamente el velo se rasga. Y se rasga de arriba abajo en dos. O sea, podemos entender, quien rasga el velo es directamente Dios. El mismo Dios que diseñó todo lo del tabernáculo, todo lo del templo. El mismo Dios que dijo cómo debía ser el velo. Este mismo Dios, cuando estaba dado por consumado el sacrificio en la cruz, Él mismo rasga el velo en el templo. Yo creo, hermanos, que ese momento tuvo que haber sido un momento impactante para los sacerdotes en el templo y aún para el sumo sacerdote de aquella época en el templo, porque eso no se podía, eso no podía suceder, eso no podía ser. Como que el velo del templo se iba a rasgar, como que los que estaban aquí ya iban a poder mirar lo que estaba allá del otro lado, que solo el sumo sacerdote podía ver. ¿Cómo habrá sido, hermanos, la confusión? ¿Cómo habrá sido ese momento? Porque la Biblia no lo narra como tal. ¿Qué habrán pensado los sacerdotes, los que estaban en los oficios del templo, ministrando en el templo, ver tal suceso? De pronto alguien comenzara a hacer sus análisis y decir, mientras moría aquel que decía que era el Hijo de Dios, aquí el templo se estaba rasgando. Hermanos, quizás ellos no entendían, quizás ellos no lo sabían, no comprendían lo que estaba pasando en ese momento. Pero hay algo, hermanos, que nosotros sí podemos saber y entender, porque la Escritura nos lo enseña así. Que lo que estaba sucediendo en ese momento cuando el Señor muere y cuando el velo es rasgado en dos de arriba abajo, era que Dios estaba quitando esa pared intermedia entre el pecador y Dios. Era que Dios estaba rasgando eso que dividía la comunión íntima con Él. Dios estaba quitando el obstáculo de en medio. Dios estaba haciendo algo maravilloso para que el ser humano, quien fuera, hermanos, pudiese tener una entrada libre al lugar santísimo en su presencia. Eso era lo que estaba haciendo Dios. Vea, le voy a decir esto: si eso no hubiese pasado, hermana Ana, si Jesús no hubiese venido y todavía hubiese la práctica en el templo y los sacrificios, cualquier persona, hablando del Dios de Israel, que tuviese fe en este Dios de Israel, único Dios, para poder tener como una paz interior por un año, tendría que haber ido para que los sacerdotes y el sumo sacerdote siguieran entrando cada año a expiar los pecados. Si eso no hubiese pasado, de que el Señor le hubiese muerto en la cruz, ninguno de los que estamos aquí tuviéramos perdón de pecados. Ninguno de los que están allá tuviera opción para perdón de pecados o para que sus pecados fueran perdonados. Y esto es lo que la humanidad no ha entendido todavía. Y aún muchos cristianos tampoco lo entienden, lo que hizo Dios. Aleluya. Hermanos, por eso Jesús abrió el camino, dando su vida en la cruz del Calvario, para que usted y yo pudiésemos orar, para que usted y yo pudiésemos hablar, pudiésemos tener comunión directa con el Padre. Así de sencillo. Por eso todo es a través de Jesús. Por eso todo es por medio de Jesús. Es más, le voy a decir esto: cuando usted y yo oramos, ¿sabe a quién ve el Señor? Dios como Padre ve a Jesús, ve al Hijo. No asusten. Así es. Cuando Dios
Él, como el Padre de la creación, nos mira a nosotros, Él tiene que ver a Cristo en nosotros. Es la única manera, hermanos. Y viendo a Cristo en nosotros, puede ver que el sacrificio que se hizo por el hombre fue gestado en cada uno de nosotros. Y por eso cada uno de nosotros, cuando vamos a hablar con Dios, vamos en el nombre de Jesús. Porque es en su nombre, dice la palabra, todo lo que haga de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Si vamos a orar, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. No había otra manera, porque si hubiésemos querido de otra manera tener una comunión con Dios, como el Dios todopoderoso, como el juez del universo, ¿sabe qué hubiese pasado? Nos corta. Nadie podía ni puede entrar a la presencia de Dios si no es a través del sacrificio de Cristo. Nadie. Amén. El sacrificio de Jesús en la cruz es el único sacrificio que nos dio entrada para hablar con Dios como el juez del universo, como el Padre de nuestras almas. Por eso la gente hoy en día piensa, hermanos, y en el mundo piensan que es que hablan con Dios común y corriente. ¿Ah? Eso no es posible. Si ni siquiera han recibido a Cristo en su vida, si ni siquiera el sacrificio de Cristo se ha gestado en su vida, no es posible. Vea, hermano, es imposible que una persona, sea quien sea en el mundo, pueda tener comunión con Dios si no ha pasado a través del sacrificio de Cristo y sus pecados han sido perdonados. Es imposible. Y la gente va y se arrodilla a orar. Pero si no han pasado por el sacrificio de Cristo, no hay comunión con Dios. No la hay. Porque es que Jesús no murió en vano en la cruz. Porque si así no fuera, hermano Gallardo, entonces ¿para qué Jesús murió en la cruz? No, Él murió en la cruz para darnos entrada a cada uno de nosotros al lugar santísimo de su morada, a su presencia misma. Cuando usted está en su casa, cuando usted está en su trabajo, en donde se encuentre, solamente basta que usted cierre sus ojos y a través de Jesús, el que mora en nosotros, el cual es el Dios único, podemos hablar con Dios mismo sin necesidad de nada más, hermanos. Por eso la gente en el mundo tiene que venir a la iglesia a buscar que oren. ¿Sabe por qué? Porque aunque no lo sepan, el alma de ellos sí lo sabe, que no hay comunión con el Dios que la creó. Es por eso. La gente en el mundo tiene que pedir oración y ese es el orden. La gente en el mundo tiene que pedir intercesión por su vida, porque en la iglesia está el cuerpo de Cristo. Y es a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que la persona que está sin Cristo podrá aceptar a Cristo, recibir a Cristo y recibir el mensaje que Cristo le quiere dar. Es la única manera, hermanos. Esta comunión íntima que hoy podemos tener fue gracias a su sacrificio. Qué bendición tan grande, hermanos. Mire, 2 puntos. A través del sacrificio que Él hizo en la cruz, nos abrió el camino para salvarnos. A través del sacrificio nos abrió el camino para salvarnos. Y 2, a través del sacrificio nos permitió tener comunión directa con Él. Comunión directa. Ahora le pregunto, ¿dónde está el sumo sacerdote? Está en nosotros por el Espíritu, porque es el mismo Jesús, pero a través de su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Amén. Porque la Biblia dice que Jesús es el sumo sacerdote que entró una vez y para siempre al lugar santísimo para ofrecer el sacrificio de todos nosotros. Por eso la Biblia dice que ya no hay más sacrificios por el pecado. Ya no hay más sacrificios. Ya el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario y lo hizo Jesucristo. Ya no hay más altares levantados. El último altar que se levantó fue el altar en Cristo. Él fue el último altar levantado para ofrecerse el sacrificio por nosotros.
Amén. Gloria al Señor Jesús. Y solo de esa manera, hermanos, es que tenemos esa comunión directa con Dios. Solo de esa manera. No había otra manera. No había otra manera. Ahora sí entienden por qué todo se debe hacer en el nombre de Jesús. Porque Él fue el que abrió el camino. Ahora también entendemos que ya no necesitamos ofrecer más sacrificios como lo hace Israel. Bueno, lo hacía Israel y quieren volver a hacer. Como hoy en día muchas personas quieren volver como a la ley, quieren volver como al antiguo pacto, a ofrecer sacrificios, a hacer cantidad de cosas que es que para que el Señor les perdone. Es más, no quiero irme muy lejos, pero esta semana van a ver ustedes en las noticias, en la televisión, el claro y vivo ejemplo de lo que estoy hablando. Muchas personas piensan hacer sacrificios esta semana, sacrificios con alimentos, sacrificios con su cuerpo, sacrificios de caminatas, penitencias, golpes, flagelos. Otros van a ver en la noticia y se acordarán de este día, de esta enseñanza. Se van a ir y se van a crucificar, porque cada año uno ve cosas así. En ciertos lugares, ciertas regiones también se crucifican, que porque, o sea, ya no es solo darse en golpes, sino que ahorita ya se están clavando en madera y se van un rato, que porque ellos quieren sentir lo que Jesús sintió y que eso los va a purificar. Otros se van a ir de rodillas subiendo una montaña. Otros van a tirar maíz en el piso y van a andar sobre maíz para sentir dolor y sacrificio, como si eso hiciera algo en la vida de él. Vea, hermanos, qué tristeza y qué dolor por los que hacen eso, porque eso es en vano. Solamente están golpeando y solamente están sufriendo y solamente están cavando cosas peores para su vida, porque nada de eso tiene validez delante de Dios. Ninguna de esas obras que en estos días la gente quiere hacer, que supuestamente para consagrarse a Dios, tiene validez delante de Dios, ninguna. ¿Y sabe por qué? Porque la única obra que tuvo validez y tiene validez hasta que el Señor lo decida así, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay nada más, hermano, que podamos hacer nosotros, que podamos añadirle a su obra salvífica, sino creer lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y el ser humano no cree eso hoy. No lo están creyendo. Pero nosotros que tenemos esta verdad, hermanos, afiancémonos entendiendo que tenemos entrada libre al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Todo por su sacrificio. ¿Sí ven lo importante del sacrificio de Jesús? Y hay gente que tiene por inmunda la sangre del pacto y la pisotean. ¿Ah? Qué peligro. Esas personas que creen recibir al Señor y después están en el mismo mundo de donde supuestamente el Señor los sacó, revolcándose en el mundo, revolcándose en el fango. Hermanos, ¿qué sentido tiene eso? ¿Sabe qué? Nunca ha tenido sentido para esas personas, nunca entendieron. Porque hoy en día hay personas que estuvieron un día en las iglesias, que predicaron, que cantaban, que enseñaban, y ahorita ¿sabe dónde están? En el mundo, en su vida mundana, en sus bailes, en sus placeres, y algunos hasta renegando contra Dios. Nunca entendieron lo que Jesús hizo en la cruz. Y qué bueno que el mundo en esta semana pudiera entender eso. Lastimosamente esta semana para el mundo religioso solamente es una semana religiosa. Lastimosamente. Qué bueno que el mundo entero pudiera comprender realmente lo que pasó en esa cruz. Que el mundo entero en una semana como esta pudiera comprender realmente cómo Jesús murió para salvarnos a nosotros. Y cómo si alguien en el mundo quiere orar, hablar con Dios, tiene que pasar por el sacrificio que Cristo hizo, aceptándolo, siendo perdonado de sus pecados, para poder hablar directamente con el Dios que creó su alma. Póngase de pie, por favor.
Vamos a hablar con Dios. Él nos dejó la entrada libre, hermanos. Por eso ponga cuidado cuando ora. Créame, hermanos, a veces nos ponemos que a orar y es a dormir. A veces nos vamos a orar y es a pensar en otras cosas. A veces nos vamos a orar y cuando se supone que estamos delante de la presencia más gloriosa, delante de la presencia del Todopoderoso, delante de la presencia del que hizo los cielos, del que hizo la tierra, del que nos hizo a nosotros, delante de aquella presencia a la cual todos los ángeles adoran continuamente. Imagínese usted, y nosotros a veces tenemos la oportunidad, o siempre tenemos la oportunidad, solamente invocando su nombre, para hablar con Él, para decirle algo a Él, y a veces ni creemos que está ahí. Por eso dice la Biblia que el que se acerque a Dios crea que le hay, crea que Él está ahí, crea que Él es galardonador, que Él es el mejor, que Él es el Rey de nuestras almas, y podamos hablar con Él directamente. Yo creo que este mensaje nos tiene que cambiar la manera de orar y la manera de dirigirnos al Todopoderoso, porque es con el Todopoderoso que hablamos, iglesia, cuando oramos. ¿Por qué no nos dirigimos a Él y solamente le damos gracias? Gracias, 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 Señor, por hacer de este polvo, por hacer de estas vidas algo que valiera la pena. Gracias por ese sacrificio que se hizo en el madero. Gracias por darnos la entrada directa a tu presencia. Gracias por ser ese sumo sacerdote de nuestras almas. Gracias por habernos perdonado los pecados. Gracias por abrirnos el camino al reino. Gracias por todas las cosas, Señor. Infinitas gracias, 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 oh Rey de gloria. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor inefable. Gracias por habernos visto a nosotros. Gracias.